Nos hablan de compositores de música clásica y nos imaginamos a unos genios excéntricos, normalmente con peluca y aires de divos, pero, ¿a cuántos de ellos sabrías reconocer? Cuando los ves programados en un festival de música clásica, ¿sabes a qué período musical pertenecen? ¿Y qué aportaron a la historia? ¿No? Pues sigue leyendo, que te traemos una lista con los 10 imprescindibles. Claudio Monteverdi 1567. 1643. El Renacimiento. Si bien la historia de la música se remonta a las tribus prehistóricas, comenzamos nuestro recorrido por el Renacimiento finales del siglo XIV. Siglo XVII. Fue entonces cuando los compositores de música clásica pudieron por fin imprimir sus obras. La imprenta de Gutenberg 1450 contribuyó a la difusión musical. En esta época, además, nacen los primeros sistemas de afinación de instrumentos y se comienza a alterar las notas con sostenidos, bemoles y B-cuadros, buscando una mayor expresividad. Hay varias escuelas musicales renacentistas: la franco-flamenca, la inglesa, la alemana, la española y sobre todo, la italiana, que destaca por Giovanni Pierluigi da Palestrina y por Claudio Monteverdi. Monteverdi es un compositor de música clásica clave en la transición entre el Renacimiento y el Barroco musical. Son famosos sus madrigales, piezas musicales de 3 a 6 voces que cuentan una historia laica, así como el Orfeo, que se considera la primera ópera de la historia. Georg Friedrich Händel 1685. 1759. El barroco. La característica principal de la música barroca de 1600 a 1750 es el contraste. Se busca la oposición en el ritmo, en los matices, en la sonoridad, en los instrumentos, etc. Además, en esta época surge la orquesta, que de momento es aún pequeña, con instrumentos agrupados por familias: cuerda, viento y a veces percusión. Friedrich Händel es uno de los más importantes compositores de música clásica de esta etapa. Alemán nacionalizado inglés, Händel comienza escribiendo óperas en italiano, sin éxito. Sin embargo, se da cuenta de que en inglés sí que funcionan, así que dedica su carrera a obras instrumentales y vocales en este idioma. Ponía música a los grandes eventos de la corte, por ejemplo la música acuática, compuesta para los paseos en barco por el Támesis del rey Jorge I. Su obra más famosa es El Mesías, una de las piezas fundamentales de la música sacra de todos los tiempos. Antonio Lucio Vivaldi 1678. 1741. El barroco. Vivaldi nació en una familia de músicos, y comenzó a estudiar en la escuela de San Marcos de Venecia. Para seguir su vocación musical, se ordenó sacerdote, por lo que se ganó el apodo de El Cura Rojo, ya que era pelirrojo. Sin embargo, el compositor y músico italiano ofició pocas misas y demostraba escaso interés por la vida religiosa. Por el contrario, Antonio Vivaldi es uno de los compositores de música clásica más prolíficos, ya que compuso más de 700 obras, entre ellas 46 óperas y más de 400 conciertos. El más famoso es el concierto Opus 8, RV 269, 315, 293, 294, en otras palabras, las 4 estaciones. En realidad son 4 conciertos, con una intención claramente pictórica. Cada instrumento representa algo descriptivo del paisaje: arroyos, pájaros, fuegos, etc. Johann Sebastian Bach 1685. 1750. Fin del barroco. Considerado por muchos como el más grande de los compositores de música clásica de todos los tiempos, la carrera de Bach puede dividirse en varias etapas. Se corresponden con las ciudades donde vivió: Arnstadt 1703, 1707. Mulhausen 1707, 1708. Weimar 1708, 1717. En 1717, 1723 y Leipzig 1723, 1750. Su período en Köln fue uno de los más fértiles musicalmente hablando de esta época. Son sus 2 conciertos para violín y los 6 conciertos de Brandenburgo. Sin embargo, sus obras más conocidas son de la época de Leipzig. Se trata de sus 2 pasiones: Pasión según San Mateo y Pasión según San Juan, la misa en si menor y el oratorio de Navidad. Tal es su importancia en la historia, que se considera que con la muerte de Johann Sebastian en 1750 finalizó la era barroca en la música. Franz Joseph Haydn 1732. 1809. El clasicismo musical coincide con la época de la Ilustración. Con la Revolución Francesa, los ideales de igualdad, libertad y fraternidad se aplican a la música.
El arte y la enseñanza se popularizan, y la música busca ser un lenguaje universal, accesible para todos. Se dejan atrás las florituras y artificios del barroco. Lo fundamental es que la música clásica sea agradable, que entre por el oído. El austríaco Haydn es uno de los compositores de música clásica más influyentes en el desarrollo de la música clasicista. Con 27 años compuso sus primeros cuartetos de cuerda, por los que se hizo famoso. El propio compositor reconoció la supremacía de su amigo Mozart. Pero Haydn hizo grandes aportaciones al desarrollo de la sinfonía. A partir de entonces, esta comenzó a estructurarse en 4 movimientos. Wolfgang Amadeus Mozart 1756. 1791. Clasicismo. Amadeus Mozart fue un niño prodigio que a los 6 años ya era un intérprete avanzado de violín, pero tuvo una vida corta y llena de penurias económicas. A pesar de todo, en sus 35 años de vida, este genio de la música compuso más de 600 piezas. Su obra abarca todos los géneros: sinfonías, divertimentos, sonatas, música de cámara, conciertos, ópera y música de iglesia. Su última composición, una misa de Requiem, quedó inacabada, pues una dolencia renal acabó con la vida de Wolfgang Amadeus en 1791. Solo unos pocos amigos fueron al funeral de Mozart, quien, sin embargo, ejerció una gran influencia en los compositores de música clásica posteriores. Ludwig van Beethoven 1770. 1827. Inicios del romanticismo. El romanticismo musical comienza en 1800, con la Sinfonía de Ludwig van Beethoven. En esta época, se defiende la libertad creadora del artista. Beethoven será considerado el primer artista independiente. Ya no se apela a la razón, sino al sentimiento. La música se convierte en un lenguaje que intenta expresar aquello que no se puede explicar con palabras. Cada autor romántico tiene su estilo personal, subjetivo. Beethoven estudió con Joseph Haydn, y aunque decía no haber aprendido nada de él, asimiló enseguida el clasicismo vienés. Poco a poco, fue creando su propio lenguaje, en todos los géneros musicales. La mayoría de las obras más conocidas de Beethoven pertenecen a su primera etapa, la llamada década heroica. Sin embargo, la sordera del músico hizo que se aislara de la sociedad justo cuando su fama alcanzó su punto culminante, y desde 1818, su música quedó relegada a un pequeño grupo de expertos, salvo por los estrenos de la Sinfonía N9 y la Misa Solemnis. Frédéric Francois Chopin 1810. 1849. El romanticismo pleno. La construcción y ampliación del piano cambió el rumbo de la historia de la música clásica. El piano ganó en matices y en volumen. Y si hay un compositor famoso por su virtuosismo al piano, ese es Frédéric Chopin. Su primera obra para piano la compuso con tan solo 7 años, aunque tuvo que ser su padre quien escribiera la partitura. Con 8 años ya era considerado un niño prodigio, y daba conciertos ante los aristócratas. Chopin es un exponente fundamental del romanticismo pleno, el que se desarrolló entre 1830 y 1850, por su azarosa vida personal y, musicalmente, por su uso de las formas del folclore popular. Wilhelm Richard Wagner. El romanticismo tardío. Con el romanticismo llegando a su fin, los compositores de música clásica buscan un lenguaje único. Usan las sonoridades de una manera más libre. Richard Wagner se caracterizó por el uso de cromatismos, es decir, de notas intermedias en la escala. Así conseguía dar mayor expresividad a sus obras, sobre todo a sus óperas que él llamaba dramas musicales. En ellas, cada personaje tenía una tonalidad distinta. La música estaba al servicio de la expresión dramática. Wagner buscaba que todas las artes dentro de una ópera tuvieran la misma importancia: música, vestuario, coreografía, libreto. Él mismo escribió el libreto y diseñó la escenografía de, entre otras, El Anillo de los Nibelungos o Tristán e Isolda. Esta teoría wagneriana no solo afectó al mundo de la ópera, sino que definió también el nacimiento del teatro contemporáneo. Compositores de música clásica del siglo XX, como ocurre con el teatro o la danza contemporánea, una vez recalamos en el siglo XX, llegamos a la dispersión de movimientos musicales: futurismo, primitivismo, dodecafonismo. Cada ismo tenía unas características diferentes, pero coincidían en su mayoría en el rechazo a la tonalidad clásica. Es decir, usaban acordes ambiguos o melodías y ritmos poco convencionales. Algunos de los compositores de música clásica más relevantes de este siglo son Claude Debussy, el compositor de Preludio a la siesta de un fauno. Igor Stravinsky, autor de La consagración de la primavera.
Sergei Prokofiev, famoso por Pedro y el Lobo o por el ballet Romeo y Julieta. O Dmitri Shostakovich, cuya Sinfonía N1 está considerada una obra maestra por su vanguardismo estilístico. Con esta lista podéis hacer un repaso rápido por la historia de la música clásica, pero hemos tenido que dejar fuera a muchísimos compositores: Liszt, Tchaikovsky, Mahler. Te animamos a descubrirlos.